Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, a través de cuya sonda reciben ustedes este servicio de informaciones y comentarios. Aquí estamos, Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio Torino, comenzando esta edición con un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, particularmente los que nos escuchan en nuestra querida Cuba. Aquí vamos a tener ahora una actualización de las noticias que tienen que ver con Cuba, sobre todo. Ahí es donde está el énfasis informativo de esta revista noticiosa. Tendremos las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, las que la dictadura trata de ocultar, y de una manera especial directamente desde allá de Cuba nos reportan promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera. También estaremos poniéndonos al día en cuanto a la actualidad internacional, las noticias de los puntos más calientes de la geografía mundial en el campo de la noticia, aquí se las vamos a ofrecer. El de los deportes, igualmente, Jorge Trilla nos estará actualizando, sobre todo en aquellas disciplinas que más interesan a nuestra radio audiencia. Al final, nuestro comentario canta claro. Y al final, como cada día, esperamos que ustedes pues tomen ahí mismo la bandera y nos ayuden en lo que resta, que es la divulgación, la extensión, que cada vez sean más los cubanos que escuchan estas transmisiones. Propáguela, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, póngalos usted al tanto de que pueden estar bien informados escuchando Radio República. Con eso en mente, vamos ya, comienza la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es jueves 19 de junio de 2014 y estos son los titulares de las informaciones más importantes de esta jornada. El exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez ha sido golpeado con ensañamiento por la fuerza represiva del régimen, según denunció su esposa, la activista Iritamara Pérez Aguilera, quien en los momentos en que cerramos esta edición de Recuento Informativo se encuentra precisamente tratando de ver a su arbitrariamente encarcelado esposo. Al mismo tiempo que esto continúa desarrollándose en la parte central de Cuba, en La Habana, en la mañana de hoy, las fuerzas represivas del régimen trataron de impedir que las damas de blanco efectuaran una pacífica reunión en su sede precisamente de la capital de la República. Y en otra muestra de crueldad del sistema, el contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado arbitrariamente en Cuba, se vio privado de asistir al sepelio de su señora madre debido a la negativa del régimen a corresponder con la gentileza que Estados Unidos tuvo en su momento con uno de los espías castristas condenados en este país. En otro orden de informaciones, tenemos que el cantautor cubano Silvio Rodríguez reconoce que la situación en los barrios de Cuba está muy mala. Estados Unidos niega visa a 4 deportistas del régimen y no se ha decidido todavía si se le dará o no a Alberto Juan Torena. Se dice que la Fiscalía castrista habría pedido 15 años de cárcel para un empresario canadiense que ha sido enjuiciado por los tribunales de la dictadura. En nuestro segmento de las voces de Cuba estaremos escuchando cómo desde Baracoa la oposición se solidariza con Jorge Luis García Pérez Antúnez, su esposa, y otros activistas de derechos humanos duramente maltratados en estos momentos. En las noticias internacionales tenemos por acá que en Venezuela prohíben a la opositora María Corina Machado salir del país. Por otra parte, Nicolás Maduro destituye al ministro de Planificación, el cual publica una carta donde critica acerbamente al dirigente de la descabellada revolución chavista. Por otra parte, Leopoldo López cumple 4 meses detenido. En otra parte del mundo, en Europa, Felipe VI es ya el rey de España. Tenemos un fragmento de su primer discurso ante el Congreso. Y allá en el Medio Oriente, Irak pide oficialmente a Estados Unidos que bombardee las posiciones de los insurgentes yihadistas sunitas.
En algo un poco más agradable, el mundo del deporte, tenemos que en el Mundial de Fútbol, España es eliminada del torneo por una nueva derrota, mientras que Holanda gana en disputado partido a Australia y Croacia apabulla a Camerún. Por otra parte, en las grandes ligas, el béisbol, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, lanza juegos sin hits ni carrera. Mientras tanto, el cubano José Abreu se convierte en el tercer pelotero en llegar en menos partidos a los 20 jonrones en la historia de las mayores. Los detalles de estas informaciones en tan solo unos segundos. Y aquí vamos con los detalles de las informaciones más importantes. Amigos, ustedes lo escucharon ayer en su propia voz aquí en Radio República. Hoy la prensa internacional recoge las declaraciones de la dirigente femenina cubana Iris Tamara Pérez Aguilera al ser escarcelada, mientras que su esposo Jorge Luis García Pérez Antúnez permanece en prisión. La información dice: el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez ha sido golpeado con ensañamiento en la unidad de instrucción policial de Santa Clara, donde se encuentra detenido desde el pasado domingo, denunció su esposa, la activista Iris Tamara Pérez Aguilera. Iris, detenida junto a su esposo, fue liberada ayer miércoles. La pareja sufrió el segundo arresto en menos de una semana. Estoy alertando a todas las personas de buena voluntad del mundo sobre la situación en que se encuentra mi esposo detenido y quien fue brutalmente golpeado el 17 de junio en la celda número 16 de la Unidad de Instrucción Policial de Santa Clara, dijo Iris Tamara Pérez Aguilera, según un comunicado del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami. Esta información la está difundiendo diariodecuba.com. Los responsables de la agresión física fueron oficiales de la seguridad del Estado cubana y miembros de la Brigada Especial, añadió la mujer. Antúnez fue golpeado con ensañamiento. Con él se cometió un gran abuso. Eran muchos guardias y todos le dieron con tonfas, con las manos y hasta patadas en el suelo, aseguró. Por favor, que todos me ayuden a salvarlo, pidió más tarde a la comunidad internacional en su cuenta en Twitter. La pareja ha sufrido varios arrestos en los últimos meses y denunciado allanamiento de su vivienda por parte de las fuerzas del régimen. Y tenemos más informaciones. Alrededor de 20 damas de blanco fueron detenidas esta mañana en la capital habanera cuando se disponían a asistir al té mensual que las reúne en su sede en Centro Habana. Entre las detenidas se encuentra Berta Soler, líder de la organización opositora. La información fue suministrada a la redacción de cubanet.org por el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Por su parte, la economista y también disidente Marta Beatriz Roque Cabello, desde su vivienda en la capital cubana, confirmó esta información, alarmada por la ola represiva que está viviendo el país en estos días. El teléfono de Berta no contesta, no sabemos nada de ella, dijo Roque Cabello. Sobre el paradero de Jorge Luis García Pérez Antúnez, Marta Beatriz Roque dijo que lleva 72 horas detenido, presuntamente en un centro de instrucción de la Policía Política de Santa Clara. Su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera intentará ir a visitarlo en el día de hoy, si acaso los agentes que tienen la puerta de su casa la dejan salir, añadió. Siempre, según Marta Beatriz Roque, Iris Tamara piensa que no lo han dejado ver porque fue brutalmente golpeado y la seguridad del Estado estaría esperando a que mermen las huellas de la agresión. Otra información de la cual la prensa internacional se está haciendo eco abundantemente es la situación suscitada a raíz de la muerte del contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado injustamente en Cuba. El Nuevo Herald de Miami dice: la madre del subcontratista norteamericano Alan P. Gross, quien cumple una sentencia de 15 años de cárcel en La Habana, murió el miércoles sin ver por última vez a su hijo, porque el régimen castrista no respondió a una petición de salida humanitaria, dijo la familia Gross. Evelyn Gross, de 92 años, murió el 18 de junio en Plano, Texas, tras una larga batalla con cáncer del pulmón, dijo la familia en un comunicado. Hace 4 años se le diagnosticó la enfermedad y su último deseo era ver a su hijo antes de morir.
El gobierno cubano se negó a darle a Alan un permiso humanitario para visitar a su madre, a pesar de las repetidas peticiones y la certeza de que ella estaba muriendo, agregó el comunicado. La familia Gross ha estado solicitando el permiso todos los días. Eso se hizo repetidas veces, dijo la portavoz de la familia Jill Zuckman al Nuevo Herald. Había conversaciones en curso, pero los funcionarios cubanos no aprobaron el permiso. Esta actitud del régimen castrista, agregamos aquí en la redacción de Radio República, contrasta vivamente con la actitud que asumió Estados Unidos cuando el espía de la dictadura, René González, que ya había cumplido su condena de cárcel, pero continuaba en la Florida en libertad condicional, se le dio permiso en el año 2012 para visitar a su hermano enfermo en La Habana. Él regresó a Estados Unidos 2 semanas después y en una fecha posterior volvió definitivamente a Cuba, pero en realidad se le concedieron 2 permisos para ir a Cuba antes de terminar de cumplir la totalidad de su sentencia, no solo el que ya referimos para visitar a su hermano enfermo, sino otro para asistir al sepelio de su señor padre. La administración de Barack Obama ha dicho repetidas veces que no habrá intercambio, especialmente porque Alan Gross no es un espía. Bueno, llegó el momento de ir a nuestra pausa, vamos a ella. Después estaremos poniéndonos al día en todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte y más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. España completó su desastre en el Mundial 2014 en el Estadio Maracaná con una clara derrota 2-0 ante Chile, lo que implicó su eliminación justo en la primera ronda. La actual campeona del mundo ha estado irreconocible, marcando apenas un gol de penal, por cierto discutido, y permitiendo 7. Para España es una debacle mayúscula, con un equipo donde nadie ha destacado a la altura de un mundial y de la historia que traía. Un equipo que ha lucido gastado, falto de ideas en el medio campo, sin un goleador nato, con sus defensas lentos a más no poder y con Iker Casillas desdibujado como nunca. Termina así un ciclo para España, un ciclo donde fueron grandes y eso no hay que olvidarlo. En otros resultados de la jornada de ayer, Holanda derrotó a Australia 3-2 en un disputadísimo partido donde los tulipanes tuvieron que remontar en el marcador. En tanto, con 4 goles, Croacia pasó por encima de Camerún, que se despide del Mundial. Por los croatas, Mandzukic anotó un doblete en el choque. Y nos vamos al béisbol. Ayer miércoles, Clayton Kershaw lanzó su primer juego sin hits ni carreras, ponchando a 15 para un récord personal en la victoria de los Dodgers 8-0 sobre los Rockies de Colorado. El zurdo de oro estuvo a punto del juego perfecto, pero se le envasó un único corredor en la séptima por un error del torpedero Hanley Ramírez. Cabe destacar que los Rockies comenzaron el día liderando las ligas mayores en promedio de bateo, hits, bases totales y otras estadísticas, y eran primeros en la Liga Nacional en carreras y jonrones. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig batió en el juego de 2-1 con una anotada y una remolcada. Y hablemos de otros cubanos en grandes ligas. José Abreu conectó su cuadrangular 20 de la temporada, un batazo de 2 carreras en el primer inning, en un juego en el que los Medias Blancas de Chicago vencieron 7-6 a los Gigantes de San Francisco. El sensacional novato cienfueguero llegó a 20 jonrones en su partido 58, la tercera menor cantidad de juegos en las que un pelotero alcanza esa cifra en la historia de las grandes ligas, solo detrás de Wally Berger, que lo hizo en 51, y de Mark McGwire, que lo hizo en 56. Destacadísima la labor de José Abreu. Y en otros resultados de la jornada del miércoles en la Liga Americana, Yankees vencieron a los Azulejos 7-3, los Reales a los Tigres 2-1, Orioles a los Rays 2-0,
Medias Rojas en 10 innings vencieron 2-1 a los Mellizos y los Atléticos a los Rangers 4-2. En la Liga Nacional, Cachorros vencieron a los Marlins 6-1, los Phillies a los Bravos 10-5, Mets a los Cardenales 3-2, los Rojos a los Piratas 11-4 y los Cascabeles a los Cerveceros 4-3. En partidos de interligas, los Padres derrotaron a los Marineros 2-1 y los Nacionales a los Astros 6-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí estamos con otras informaciones. El cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó que en sus recorridos por los barrios de la isla ha aprendido que la gente está mucho más jodida de lo que pensaba y que sus actuaciones en esas zonas han sido una vía para conectarse con la realidad de su país. Las declaraciones de Silvio aparecen en una entrevista reproducida el miércoles por la web oficial Cuba Debate y realizada por un periodista y bloguero de la provincia oriental de Holguín, donde hace unos días actuó como parte de los conciertos que desde hace años ofrece por diferentes barrios de la isla. He aprendido que la gente está jodida, muy jodida, mucho más jodida de lo que pensaba. Y bueno, eso es una manera de conectarse con la realidad de tu país, de seguir constatando las cosas como son, respondió el cantante al ser preguntado sobre su estancia en esos lugares. Otra información está de Diario de Cuba, dice que la Fiscalía Castrista habría solicitado 15 años de cárcel para Sid Tokmakian, un empresario canadiense que ha sido llevado a juicio bajo acusaciones de soborno y evasión fiscal después de casi 3 años de prisión en la isla. El caso es seguido de cerca por potenciales empresarios que observan cuidadosamente cómo La Habana trata a los inversionistas extranjeros. Y ahora, amigos, vamos a escuchar con especial atención a las voces de Cuba. Y les habla Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II, miembro de la Alianza Democrática Oriental y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Quiero denunciar desde este municipio de Baracoa, para Cuba y para el mundo, la represión que está llevando a cabo la policía política del gobierno del general de ejército Raúl Castro Ruz en contra de la disidencia interna y en especial contra nuestro hermano Jorge Luis García Pérez Antúnez, secretario general del Frente, quien el día de ayer, día 18, fue golpeado dentro de la celda brutalmente por efectivos de la Brigada de Tropas Especiales al servicio del régimen de la dictadura de Raúl Castro. Nosotros, como activistas de derechos humanos y miembros también del Frente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que tome nota y a todas las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro de la isla como fuera, para que repudien y condenen este acto hostil que está llevando a cabo la dictadura en contra de la disidencia interna. Hacemos un llamado a la disidencia, a toda la oposición, para que tome nota y que no quede impune estos actos de barbarie que está llevando a cabo la dictadura a través de sus acólitos y paramilitares en contra de la disidencia y, como ya dije anteriormente, en contra de Jorge Luis García Pérez Antúnez y de su esposa y de Tamara Pérez Aguilera. Ha sido un reporte y una denuncia para Cuba y para el mundo de Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del movimiento civilista de derechos humanos Juan Pablo II. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Lo que está ocurriendo en el resto del planeta viene ya, amigos, en nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. No paran las acusaciones contra opositores venezolanos. El Tribunal 16 de Control de Caracas prohibió la salida del país a María Corina Machado. La razón, ahora la Fiscalía quiere investigarla por su presunta participación en los hechos violentos del pasado 12 de febrero. La medida surge sin una citación previa de Machado ante el Ministerio Público para que declare en el proceso. ¿Se encuentra el chavismo dividido? O por lo menos es la sensación que van dejando manifestaciones públicas como la carta de Jorge Giordani. El exministro, que durante 15 años sirvió al chavismo, dijo que se aparta del camino porque el gobierno no tiene liderazgo y porque se actúa en contra de sus profundas convicciones.
Resulta doloroso y alarmante ver a una presidencia que no transmite liderazgo y que parece querer afirmarlo en la repetición sin la debida coherencia de los planteamientos como los formulaba el comandante Chávez. A la luz de estos hechos surge una clara sensación de vacío de poder en la presidencia de la República. María Corina Machado dijo en NTN 24 que dicha misiva debería ser entendida como una confesión. Eso es un documento muy serio, desde luego. El señor Giordani, exministro Giordani, lo llamó testimonio y responsabilidad para la historia. Bueno, yo creo que es hora de que los venezolanos lo llamemos como debería ser. Esto es una confesión de irresponsabilidad para la historia, pero para el presente también. Allí se demuestra cómo, de manera sistemática, durante la administración de Hugo Chávez y en esta administración del señor Maduro, se ha violado la Constitución Nacional. Este miércoles, Leopoldo López cumple 4 meses detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. Su esposa Lilian Tintori recordó la fecha en redes sociales e instó a no frenar la lucha por un país libre. López se entregó a las autoridades el 18 de febrero tras ser requerido por su presunta participación en los hechos de violencia del 12F y por lo cual será enjuiciado. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Felipe VI ya es rey de España. El nuevo monarca ha pronunciado su primer discurso esta mañana en el Congreso de los Diputados poco después de jurar la Constitución. Ante su madre y su hermana, la reina Sofía y la infanta Elena, y ante su familia, su mujer Leticia y sus 2 hijas, Leonor y Sofía, Felipe VI aseguró que comienza su reinado con una profunda emoción y ha garantizado que será un jefe de Estado leal y dispuesto a escuchar. Y de que en el desempeño de mis responsabilidades encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar, y también a defender siempre los intereses generales. Felipe VI recibió una gran ovación de una sala de plenos que se encontraba llena por las principales autoridades del país, expresidentes del gobierno y diputados y senadores. Esta mañana, antes de su llegada al Congreso, el nuevo monarca recibió en el Palacio de la Zarzuela, de manos de su padre, Juan Carlos de Borbón, el fajín que le reconoce como capitán general de las Fuerzas Armadas Españolas. Juan Carlos abdicó ayer del trono tras 39 años al frente del país. Irak pide ayuda militar a Estados Unidos para frenar el avance de los insurgentes suníes. Bagdad ha solicitado oficialmente a Washington que bombardee las posiciones de los rebeldes yihadistas, que en una ofensiva fulgurante han ocupado amplias zonas en el norte y noreste de Irak. De este modo, el primer ministro Nouri al-Maliki, que al principio rechazó cualquier injerencia extranjera, reconoce implícitamente la impotencia y la fragilidad de las fuerzas gubernamentales. Al-Maliki también ha pedido a los peshmergas kurdos que unan sus fuerzas a las del ejército iraquí contra el enemigo común, los insurgentes suníes. Pero los kurdos recelan de Bagdad y de hecho el domingo pasado aprovecharon la huida de las fuerzas iraquíes para hacerse con el control de la ciudad petrolera de Kirkuk. Entre tanto, los insurgentes suníes sacan músculo y luchan para hacerse con el control de la refinería de Bilgi en la provincia de Saladino, la más importante de Irak. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Cada día somos más y más los que ya somos capaces de distinguir entre las sombras y la luz. La Nueva República. Tenemos que ver la República como un ser viviente, como algo que crece con nosotros, como algo que vamos haciendo, que va cambiando y modificándose cada día. La Nueva República, radionovela original de Jorge Trilla, inspirada en personajes y situaciones de la alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes. La Nueva República. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Mientras que en España un trascendental cambio en la jefatura del Estado se desarrollaba con absoluta normalidad y gran transparencia, Cuba amanecía en medio de la crispación de una ola represiva cada vez más descarnada y una serie de palos de ciego de parte de la dictadura de los Castro
tratando de impedir que la gente se comunique, que la gente se informe y que la gente se entere de lo que derecho a enterarse tiene. Así, mientras los esbirros de la seguridad del Estado han estado corriendo como pollos sin cabeza, buscando cómo desbaratar redes inalámbricas a través de teléfonos celulares, mediante las cuales los cubanos se comunican entre sí, burlando la censura de sus mayorales, hoy por la mañana conjuraban el gran peligro que representa para el país el que unas decenas de mujeres desarmadas se reunieran en un té literario nada menos. No faltaba más. Y estas heroicas acciones, después de encarcelar, golpear y vejar a un matrimonio negro, humilde y provinciano, que se ha atrevido a llamar las cosas por su nombre y a convocar a los cubanos al encuentro con la vergüenza y la despedida al miedo que toda Cuba necesita. Si esta fiebre de atropellos contra la ciudadanía es la manifestación mejor de consolidación y apoyo popular que Raúl Castro puede ofrecer, habrá que concluir que la revolución está muy jodida, como ha dicho Silvio Rodríguez al hablar de los barrios cubanos. Muy jodida, sí señor. Y hasta aquí esta edición de Recuento Informativo. Gracias, amigos, por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que mañana, si Dios lo permite, los espera aquí, en la misma frecuencia y a la misma hora y siempre a través de Radio República. Hasta entonces y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.